Entre humaredas mi corazón va derramando su miel sobre estas aguas. Hay tanta vida acumulada en el verdor de estos senderos, sobre tu piel, sobre mi piel, sobre tu piel. En la comuna de Lanco, la medicina rural, basada en los conocimientos ancestrales mapuche, conviven con la medicina científica y otro tipo de sanación basada en la creencia de aquellas personas que la realizan, como el componedor de huesos o una persona que quita el mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo? ¿Qué significa santiguar? Bueno, decir que creo en el mal de ojo, pese a que soy cristiana, porque lo viví mi hermano, que tiene 6 años menos que yo, cuando vivíamos en La Peña. Mis padres eran profesores allá, y mi hermano empezó a llorar, a llorar, a llorar. Era bebé, tendría 6 meses, yo creo, o 7 a lo mejor. Y salió mi mamá de allá, le dijeron que era mal de ojo. Mi mamá dijo, ¿cómo sí? Ya, tomamos un camión, porque en ese tiempo la góndola pasaba ciertas horas nomás, y nos vinimos a Lanco, y fue al hospital un doctor Largo, de apellido Largo, le dijo que lo había traído muy tarde y que su hijo se moría nomás, que mejor se lo llevara a su casa. Mi abuelito vivía frente a Carabineros en ese tiempo. No faltó que él le diga que vaya donde una señora que es antiguada. Y desesperada mi mamá con su guagua en brazos y yo trotando al lado de ella, fuimos, porque en ese tiempo no estaba ninguna de las poblaciones ni nada. Y fuimos donde una señora y ella iba a celebrar el Año Nuevo y le rogó a mi mamá que por favor le mirara a su criatura. Ahora el trae, cuando ya estaba casi muerto este cabro, lo tomó en brazos, le dijo, el ojo está pasado. Yo, chica, no supe qué es lo que le hizo, pero lo único que sé que esa señora salvó a mi hermano, porque le dijo, le hizo todo con ají, lo tiró a un brasero, qué sé yo, y después mi mamá tuvo que llevárselo a la casa de mi abuelita y le dijo que tenía que cuidarlo toda la noche. Si transpiraba, se salvaba. Transpiró el muchacho, se salvó. Ahora profesor jubilado, está recién jubilado. Y la señora esa, la señora Belmar, que le decíamos nosotros, cada vez que lo encontraba le decía, ¿cómo pudieron enojar a este cabrón tan feo? Porque no era ninguna maravilla, mi hermano. Pero así, esa es la primera cosa que tengo. Y también mis hijos, sobre todo uno, se ojaba continuamente y también terminé con el último donde la mamá de Liliana Pereira, la Carmela, no sé si te acuerdas. Sí, la Carmela le decía todas las marihuanas verdaderas que dicen, los que saben, que tenemos un ojo que nosotros dañamos a alguien cuando lo encontramos bonito y sobre todo si le hacemos cariño. Esa es una cierta explicación. Exacto, pero más allá no lo sé. Muy pesado. El tema, primero el tema del ojo, que me interesó el tema, porque vi realidades, viví, como decía, en la sexta región, en una comuna muy campesina que se llama Machalí. Viví 4 años, el otro de Rancagua, y ahí en Machalí era muy común el mal de ojo. Y también, gorritas que no eran para nada simpáticas, pero se enfermaban igual. En una oportunidad una amiga me dijo, vamos a donde la médica para que las antigüen. Fui, me di el trabajo de ir y ver qué pasaba ahí. Entonces ella, al parecer, le hizo una oración, pero en secreto. No, yo no escuché, pero por lo menos murmuró algo, quemó un ají, que es lo común, ¿ya?
Era muy común eso, el tema del ojo, ahí en esa comuna, pero acá también en todos los lados. Creo que el mal del ojo es también un tema psicosomático en el ser humano, en la mente de la gente. Acá dentro de la cultura mapuche también, hoy día existe el ojo, hay niños que se salvan con santigual, ¿ya? Pero yo he profundizado mucho más el tema y creo que nuestros ancestros hablaban del huesacu ruf, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el huesacu ruf? Que es un viento malo, ¿ya? Creo que hay que profundizar mucho más el tema para... Mira, yo creo que todo partió de cuando uno ya es papá, por la necesidad de que el hijo se mejore pronto y viendo de que la medicina tradicional hospitalaria no surgía efecto, entonces uno acude a las abuelitas, a las mamás y dicen, tal persona en tal sector hay que mejora, que tira el empacho, que se antigua. Y la desesperación de papá a uno lo llevan a que el hijo o la hija se mejore pronto. Entonces, de esa manera, en el caso personal, con mi esposa, acudimos a una señora de estas que, entre paréntesis, ya no existe, desapareció, falleció. Pero esa es la forma, por lo menos personal. Entonces, dentro de ese campo, de la espiritualidad y de la fe, es que toma vigencia y toma peso esto de la sanación. O sea, cuando hay fe, hay como un campo que a ti te prepara y te predispone como para aceptar o para rechazar ciertas cosas. Entonces, en este mundo de la sanación o del santiguario, yo creo que también es eso, ¿no? De que en el caso que a uno le llevan una guaguita pequeñita, indudablemente la fe que allí uno toma es de la mamá, del papá, de la persona que lleva al niñito o a la niñita a que la santigüen. Entonces yo creo que la fe es la que toma más peso. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que fui a donde mi papá, que está con depresión. Entonces una señora llegó a la casa de mi papá con el pequeñito, muy decaído, muy decaído. Y estábamos conversando con él justamente de lo que puede hacer la fe, cuando uno pide que la fe pueda actuar. Bueno, cuento corto, la mamá me dijo que venía mal, que pensaba que estaba ahogado porque no comía, tenía fiebre, etcétera. Yo dije, bueno, aquí tiene que actuar Dios nomás, si la mamá lo pide. Así que yo lo saqué a una piececita, hice una oración que siempre la hago, que es trinitaria, en donde se invoca a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una vez concluida el santigüerio, nos incorporamos al comedor donde estaba la mamá y el papá mío, y el niño llegó contento, saltando y diciendo, tengo hambre. Entonces yo le hice un gesto a mi papá, ¿viste? Lo que hace la fe. O sea, uno puede comprobar en el momento a veces de que esta cosa ocurre. En otra situación una persona me dice, estoy trabajando en una oficina, que no tiene que ver mucho con eso, ¿no? Pero me dice, ¿sabe? No hay nadie y la puerta se abre y se cierra. Y tengo mucho miedo. Y yo quiero que usted vaya a bendecir, que vaya a tirar agüita bendita porque tengo mucho miedo. Estoy empezando a trabajar ahí y ya tengo esta cosa que me tiene con los nervios de punta. Ya, vamos, le dije, ¿qué podemos hacer? Y al parecer ha surgido efecto porque la niña no volvió a ir a que le repita ¿cómo se llama? La bendición de la casa o ahuyentar el posible mal que podía haber habido. O ella decía, a lo mejor puede haber algún espíritu. Pero lo que uno invoca siempre es a Dios, que Él actúe donde hay mal. Como se dice, Dios siempre está por encima de cualquier
obra negativa, porque Él es amor, entonces el amor siempre es más fuerte que lo otro. Nosotros también tenemos conocimiento de que en nuestra zona y también la cultura mapuche había gente que estaba dedicada a las prácticas de sanación, a las prácticas medicinales. Para nuestra zona no eran los machis, que es lo que comúnmente se conoce, sino que más bien eran los lahuentuchefes. ¿Usted nos podría relatar o contar cuál era la función social o cómo es que se llega a ser lahuentuchefe? ¿Cuáles son los ritos que practican? Todos sabemos que nuestros ancestros vivieron millones de años en la Tierra y tenían sus propios médicos, ¿ya? Uno era, como tú dices, el machi, ¿ya? Y los otros son los lahuentuchefes, ¿ya? El machi son roles diferentes. El machi actúa desde el pensamiento, ¿ah? Desde la mente sana a la otra persona, ¿ya? El lahuentuchefe utiliza hoy día las hierbas naturales, ¿ya? Él conoce también el poder que tienen las hierbas medicinales que le hace sanación a los enfermos. Y en ese contexto nosotros acá tenemos una asociación indígena, ya va a cumplir 20 años, y hoy día el fuerte de nuestra asociación es trabajar este tema de la salud. Estamos aquí en la Comemos en Roca, como decía, Casa de la Buena Salud significa en idioma mapuche, donde estamos trabajando con la medicina tradicional mapuche y obviamente trabaja la señora Margarita Ñanconahuel, que es la Kimche, la médica Kimche Somo, y yo que soy la asistente en medicina mapuche, que soy la que le ayudo, ¿no es cierto?, y la recepcionista en este caso de los pacientes y todo lo que tiene que ver con la inscripción, entrevista y todo. Se cumplió en cierta forma lo que nosotros deseamos, que fue con la idea con que nosotros creamos esta casa, de servir a la gente, tanto la atención de la ciudadanía, o sea, la gente mapuche y no mapuche. Yo supe cuando fui a ver el médico, y el médico me vio toda la salud, me dio incluso mi dedo que tenía malo de mi pie y me derivó a la señora Margarita Lamache, al hospital. Y ahí fui con ella, y esa vez, que van a ser como 2 o 3 años atrás, me está atendiendo ella. Entonces yo después le dije, me quedé pensando, dije yo mejor voy a ver al médico y que me vea a él si realmente en Valdivia me querían cortar el dedo. Y fui acá a este hospital de aquí de Lanco. Y entonces yo le pedí que me pidiera, como uno tiene que ver médico para que la deriven allá. Y entonces le pedí un papelito al doctor para que me deriven de la señora Margarita. Ya, pues ella me vio y me dijo que ni por nada del mundo me cortara el dedo, porque es el dedo principal de tu pie, me dijo. Y yo te voy a sanar de tu dedito y tenés que seguir todos los meses asistir aquí a mi consulta. Yo le dije que estaba bien. Después de hacerle conocer, digamos, el origen de todo lo que la queja, recién viene el tratamiento que se le va a aplicar, y eso obviamente con las hierbas que se tienen, que las hierbas apuntan tanto al corazón, al estómago, a todas las enfermedades posibles que puedan atacar. Entonces de ahí se hace la mezcla, digamos, para que pueda cada hierba cumpla una función dentro del organismo del paciente. Además de que también se hacen tomas especiales, obviamente que un paciente no es igual al otro con su enfermedad o lo que le queja, y el tratamiento también es especial para cada uno. Antes vivía con dolor de cabeza
dolor de estómago, me hinchaba. Todas esas cosas, y con esas aguas que ella me daba, más encima las friega, súper bien. De primera, cuando llegué la primera vez, me hizo un lavado intestinal completo. De ahí que me estoy viendo con ella. Las preparaciones que hacen ellas de puras hierbas naturales, que ella misma se sacrifica a veces la pobre por ir a buscarlas. Las hierbas naturales, que va a los cerros, va a la montaña a buscar sus hierbas para cumplir con sus personas, con su gente que ella tiene. Te va viendo lo que hace la mamá, las abuelas, va conociendo la hoja, va conociendo la planta, en qué sale. Así me enseñaron a mí. Yo recorrí macales, montañas, que está el cerro de Raulí, que le dicen en Chiñura arriba, todo eso conozco para arriba yo. Coliguás grande. Y ahí hay remedios vivos. Ese habría que traerlo para la casa, porque hay que amarrarlo con un hilo azul marino. Ahí produce. Mucho que hacer en esa parte. Mucho, mucho. Hay que tener harta memoria, conocer para qué, para el cáncer, para los riñones, para todo. Y resulta que en este es un poco triste para que somos mapuche, ¿no? Que echamos a perder nosotros mismos. Nuestros abuelos lo dejó sin medicina. Hoy día el mundo está sufriendo, llegando todo al hospital, un choclón, estamos entre los mapuches. Pero y eso no es para sanar, sino que es para calmar los dolores. Y la medicina de nosotros no, pues, limpia, cura, pero estamos muy escasos de eso ahora. Y en eso tengo que batallar mucho. Y ahí yo no puedo salir lejos, distancia, así que tengo que pagar. Si algún joven conoce por casualidad lo más grande que sabíamos nuestros abuelos, mi papá, mi mamá, me fueron indulgando eso. Conocer las hojas, raíces, flores, hacer una mezcla, ¿para qué es? Para la mioma, para las guaguitas, para botarle la flema cuando recién nacen. Hoy día no se hace eso. Por eso hay muchos niños enfermos, porque nadie sabe hacer eso. No le botan las flemas, sino que... Y las mamás le dicen que le entra pulmonía, en fin, de todo le hablan de mioma, pero eso es un sobreparto que le entra a las niñas. Hoy día no hay respeto, se lavan, se bañan, ahí figura la mioma. Nosotros le tenemos otro nombre, y eso todo como se pueda, batallo para hacerlo, para cumplir, para dejar la comunidad mapuche bien, porque nosotros entre los huincas lo tienen un poco que somos dejados, que somos flojos, que estamos recibiendo los puros proyectos, que no trabajamos la tierra. Eso hablan por detrás nosotros, que somos mapuches. Entonces uno duele. Yo tengo mi edad, mucha edad tengo, así que sé los rodamientos, cómo trabajar, cómo tener solo propio, cómo hacer de a poquito para surgir el mapuche, pero la mayoría no somos así. Entonces yo ese refuerzo, la medicina lo estoy haciendo para decir algún día, bueno, esa mujer, esa vieja, como me traten, dirán, algo lo ayudó la comunidad, el pueblo, porque aquí de todo viene, de todas partes. Tuve mucha fe en ella y todavía la tengo. Muy buena persona, muy amable, muy cariñosa, que fue, bueno, con toda persona que va es así. Aquí en Lanco la labor de Margarita es muy importante para todos, sobre todo para el adulto mayor. Si algún día faltara ellos, no van a encontrar nunca más de medicina, según dicen. Hay mucho que hacen medicina. Y hay otros que ocupan en pastillas, lo disuelven y lo dan en botella. Pero yo no llevo eso. Todo en hierbas, flores, raíces, hojas, todas esas cosas. La cultivo y la tengo guardada en una pieza, todo envasado. Porque no va a llegar y salir en la huerta. Se buscar una hierita, no, ya eso es muy grande este trabajo para mí. Y nadie lo hace, ni mi familia, creo. Una hija
interesa hacer todo lo que ve. Puede que algún día ella favorezca a la gente. Yo soy una convencida de que como mapuche, digamos, como persona mapuche, es que aparte de que lo poco y nada que le pueda transmitir la mamá o el papá a uno, uno lleva también consigo la herencia atrás. Entonces es lo que a mí me pasó un poco, o me pasó en este momento como algo muy fuerte. El hecho de que me fui involucrando en este tema de las hierbas medicinales, llegar acá también me sirvió mucho porque al ver a la señora Margarita y estar con ella trabajando, adquirí mucho más conocimiento. Además de eso, adquirí mucho más interés en el tema de las hierbas, y eso me hizo también llegar a lo que podría decir que soy ahora, porque ya tengo mucho más amplio el conocimiento y también puedo comprobar de que he logrado también de tanto con mi familia misma, ¿no es cierto?, practicar eso, con mi familia, con mis hijos. Las enfermedades las he combatido tanto y he tenido una experiencia también muy fuerte en el sentido de que he ayudado y he aportado mucho con el tema de conocer conocer las propiedades, ¿no es cierto?, y sus funciones. ¿Conoció a don Cecilio Pérez o conoció el trabajo o lo que él hacía aquí en Lanco? A don Cecilio Pérez sí lo conocí varias veces. Él ha atendido a muchos de la familia, a mí también, incluso cuando era deportista, alguna cosa, zafado, así, esguince. Sí, lo conocí y lo atendí también a él, porque me tocó hacerle incluso hasta el responso de cuando falleció. Entonces es un personaje muy conocido. Es un personaje que también en algún tiempo en Lanco tuvo mucha controversia, porque fue acusado por algunos médicos, cosa que él nunca quiso quitarle el trabajo a los médicos, sino él tenía solamente el don de poder saber dónde estaba el hueso fuera de lugar, dónde estaba quebrado. Él sabía cómo ubicarlo, cómo vendarlo, cómo colocarle cierta inmovilidad, porque el hombre, además de tener el don, se preparaba. Es decir, él tenía textos donde sabía cuál era el vendaje más cercano, más lejano, más distal, etc. Y hay gente que uno lo vio mejorar clavículas, huesos, rodillas, que se salían de su lugar. No, el hombre era experto. Incluso uno decía, tal pie y en tal lugar usted le duele. ¿Le duele aquí? Ah, sí, ahí era, justamente. O sea, tenía ese don. Por la pura cosa visual a veces.